Entonces, esa es una referencia importante porque ha habido recursos. El tema es, o la pregunta importante es, ¿cómo habiendo grandes recursos, no necesariamente hemos tenido, cómo el Estado sigue teniendo limitaciones? Y mucha de la explicación tiene que ver en el tema de los recursos humanos. Hay temas pendientes que tenemos que corregir, que tenemos que mejorar en el sector público, porque el sector público es el factor determinante en el desempeño del Estado. Y eso además es conocido y a nivel de indicadores internacionales, eso lo vemos año tras año en el caso peruano. Y no solamente es un tema de, no solamente de presupuesto, también es un tema de, mejor dicho, es un tema de calidad, porque si ven en este cuadro, lo que se muestra es la cantidad de personas que trabajan para el Estado. Y fíjense también, se muestra también una línea de tiempo del 2004 al 2018, en donde lo que tenemos es que el número de servidores sostenidamente ha ido creciendo. Además, tenemos un grupo de servidores, los servidores en el sector público representan una parte importante de la PEA formal. Representan una parte importante de la PEA formal. Entonces, si ustedes se fijan, en el 2004 teníamos aproximadamente un poquito más de 1 millón de servidores, y para el año 2012 ya habíamos sobrepasado la barrera de 1.400.000. Eso significa que en un plazo de aproximadamente 8 años habían ingresado 40% más de servidores en el sector público. Y una vez que llegamos alcanzamos este número de 1.400.000, el número se ha mantenido. Ha tenido pequeñas subidas y bajadas, pero básicamente estamos alrededor de 1.400.000, excediendo ese número, ¿no? Estamos en 1.420.000, 30.000. ¿Qué quiero decir con esto? Que también tenemos una buena cantidad de personal, pero sin embargo la pregunta se mantiene. ¿Por qué si teniendo más presupuesto, teniendo más personal, hablando ya como ciudadanos, no sentimos necesariamente que ha habido mejoras en el funcionamiento del Estado y en el desempeño de los servidores que, como decíamos, son la materialización de las potestades del Estado? Y este cuadro también refleja cuánto es lo que se ha venido gastando como porcentaje o como cantidad de presupuesto público en el pago o en el pago de remuneraciones y de beneficios a los servidores públicos. Básicamente lo que se ve es que así como el presupuesto público ha crecido, los gastos en remuneraciones y en beneficios económicos a los servidores públicos también ha subido. Y en términos generales, uno podría decir que la cantidad de presupuesto que se gasta o que utilizamos del total presupuesto público es aproximadamente la tercera vez del presupuesto. Entonces, una tercera parte es para pagar a servidores públicos o entregarle beneficios económicos. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? Y entonces, ¿por qué entonces se da es como una dicotomía, como una paradoja? Tenemos más servidores, hemos tenido más presupuesto, hemos invertido más como Estado, como país, en pagarle más a los servidores, pero no sentimos que necesariamente haya habido mejoras en el desempeño del Estado, en los servicios prestados por el Estado, en la regulación que el Estado provee. Y entonces, quiero presentarles dos filminas. En esta primera filmina es del año 2001. El año 2001, el gobierno de transición creó una comisión multisectorial con personas muy notables de la academia y que trabajaban también en el sector público para hacer una evaluación de cuál era la situación del empleo público en el país. Y esta filmina resume muy apretadamente lo que esta comisión dijo. Dijo que habían muchos regímenes en el sector público. Efectivamente, quienes trabajan en el sector público conocerán que existen el régimen 276, el régimen 728, el régimen CAS, pero también hay especiales. Se usan modalidades atípicas, o sea, modalidades que no son propiamente laborales en el sector público, como los locadores de servicio, antes se llamaban servicios no personales. Existen también los famosos, los que son pagados por un fondo que se llama el Fondo de Apoyo Gerencial, los que tienen un régimen especial que es el de profesionales altamente capacitados. También ha habido problemas de falta de consistencia en las retribuciones. Cada uno de esos regímenes tiene pagos diferentes, pero también entre entidades públicas tenemos pagos diferentes. Y una cosa importante es que había mucha información limitada. Curiosamente, siendo un Estado unitario, no existía información al 100% sobre la cantidad de servidores existentes, sobre los conceptos que se les pagaba, sobre cuánto se les pagaba.
Y eso ya era un diagnóstico y estos eran los problemas que existían hacia el 2001. Lo que sucede en el sector público es que hacer modificaciones en el sector público, hacer mejoras en el sector público, son complicadas y no existen mecanismos para hacer cambios de la noche a la mañana. Esa es una cosa bien importante que hay que tomar en consideración. Hacer cambios en el sector público de la noche a la mañana no es posible. Uno podría dictar una ley diciendo que se va a hacer el cambio inmediatamente, pero se tienen que realizar luego diversos procesos y esos procesos necesariamente son graduales, requieren recursos, requieren de esfuerzo político, de compromiso político, requieren además ser sostenidos en el tiempo. Porque podría suceder, como ha sucedido en muchos otros países, que se da una muy buena ley en un determinado momento, al poco tiempo esa ley queda sin efecto, o esa ley puede estar vigente formalmente, pero en la práctica no se cumple. Entonces, ¿por qué les menciono esto? Para simplemente señalar que los cambios en el sector público tienen que ser sostenidos en el tiempo, pero que no existen cambios que necesariamente se puedan hacer o que sean viables de la noche a la mañana, de un momento a otro. Y entonces, si ustedes se dan cuenta, este cuadro se titula Que persisten los síntomas y es la foto, o es el diagnóstico, si se quiere, al 2012. Al 2012. ¿Por qué se hizo este diagnóstico en el 2012? Porque en el 2012 y en el 2013, y ahora lo vamos a ver, lo vamos a repetir más adelante y lo vamos a mencionar más adelante, se plantearon modificaciones legislativas justamente en el camino de buscar orden y de buscar sostenibilidad en la regulación de los recursos en el sector público. Pero yo quisiera aquí hacer una separación y una diferencia de cuáles son los, así como hacen los médicos en las enfermedades, una cosa son los síntomas y otra cosa es la enfermedad real. Uno puede tener, y utilizando nuevamente la analogía con la medicina, uno puede tener un síntoma, le puede doler la cabeza, puede tener tos o puede tener fiebre, pero ese es el síntoma. ¿Cuál es la enfermedad de fondo? A uno le puede doler la cabeza porque tiene un problema en el oído, una infección en el oído, pero también puede ser porque tiene presión alta, por diversas razones. Esa es la diferenciación entre el síntoma y el problema de fondo. O una persona puede tener fiebre, pero la fiebre puede ser también por una infección bacteriana o puede ser por un virus. Y son dos causas diferentes. Entonces, lo menciono y utilizo esta analogía para hacer la diferencia entre lo que son la enfermedad de fondo o los problemas de fondo con los síntomas. Lo que yo les he presentado antes son los síntomas. Son los síntomas. Los que en mi opinión personal, y esta es mi opinión particular, académica, es que los problemas de fondo en el sector público son tres. Al margen de los regímenes, al margen de las formas de remuneración, los grandes problemas de fondo en el sector público son tres, en lo que se refiere al personal. Primero, que hemos tenido y seguimos teniendo problemas en la forma como seleccionamos a personal y cómo permitimos el ingreso de personas al sector público. Ingresan personas por diversas razones, lo que yo llamo las razones incorrectas. Ingresan personas por vínculos comerciales, por vínculos políticos, por patronazgo, por vínculos profesionales, por diversas razones, pero no necesariamente esas son las personas que debieron entrar. Y eso empeora la situación porque muchas veces las personas que entraron por las razones incorrectas, una vez que entraron, quieren quedarse. No son conscientes de que en todo caso su entrada era temporal. Entonces tenemos personas que entran, lo primero es que entran sin los valores adecuados. Trabajar en el sector público requiere un conjunto de valores, básicamente considerar o poner por delante de todo el bienestar de la ciudadanía, lo que se llama la vocación de servicio. Y no necesariamente todas las personas tienen esa vocación. Podemos estar hablando de personas muy calificadas, con muchos estudios, con muchas competencias, con mucha experiencia, pero probablemente ese tema de los valores sea un tema muy especial y muy particular que deberíamos considerar siempre al momento de reclutar a los. Y claro, además de eso, tenemos que reclutar a personas que tengan el conocimiento requerido o el conocimiento necesario, así como las competencias específicas para las funciones que van a realizar. Porque de lo contrario van a estar en una posición, van a estar en un puesto y no necesariamente van a saber hacer o van a poder hacer lo que ese puesto requiere. Entonces, un primer gran problema, y eso al margen del régimen, al margen de la carrera, al margen de la forma como están las personas, han estado ingresando y ingresan personas por razones que no son las correctas. El segundo problema es que en el sector público no existe cultura de medición del desempeño ni existen incentivos.
¿Eso qué significa? Que puede haber entrado, inclusive, asumamos que ha entrado ha ingresado una persona a prestar servicios, motivada, debidamente motivada y con el conocimiento adecuado. Pero en el transcurso de su trabajo, en el tiempo, esa persona necesita incentivos para que lo motiven a seguir trabajando y a seguir dando lo mejor de sus capacidades. Porque pueden haber situaciones en el camino que desvíen a esta persona y que, por ejemplo, haga que no se esfuerce en lo que debería. Entonces se pueden dar situaciones, y en muchas entidades del sector público sientan, personas que están, y algunas veces hasta se dice como en broma o como anécdota, personas que están en cuerpo, pero no está ni su cerebro ni su alma está en el trabajo. Son personas que si uno va y los ve, han marcado tarjeta y han entrado en el momento que correspondía y se van en el momento. O sea, formalmente cumplen su horario. Pero si uno pregunta y específicamente y dice, ¿cuál es la contribución de esta persona al trabajo que hemos realizado hoy? O el trabajo que hemos realizado esta semana? O el trabajo que hemos realizado este mes? ¿Cuál es la contribución de esta persona a los objetivos o a las metas que tiene que cumplir esta entidad? Hay casos, se han detectado casos, y se comenta también, con lo cual uno puede pensar que ese problema podría estar difundido, de personas que cumplen formalmente, pero que en la práctica no están realizando ningún esfuerzo para efectivamente contribuir a generar valor o a generar los productos de su entidad. Ese es un problema. Y eso probablemente sucede porque las personas, frente a la situación en la que están, no tienen ninguna ventaja ni desventaja por lo que están haciendo. Entonces, falta lo que los economistas llamarían un sistema de incentivos. Y los incentivos pueden ser positivos, pueden ser cosas buenas, pueden ser premios, o pueden ser incentivos negativos. Falta también mecanismos de sanción, mecanismos de supervisión, y eventualmente también mecanismos de desvinculación. Si las personas quieren mantener su trabajo y saben que los van a estar midiendo y que si no cumplen con los resultados o con los objetivos, podrían estar en la posibilidad de perder su empleo, eso los va a motivar justamente a trabajar de manera más eficiente o de manera más efectiva. En el sector público esto no sucede, no tenemos ni incentivos positivos ni incentivos negativos. Por eso se cuentan tantas historias sobre personas que físicamente están, porque claro, no llegan al punto de no ir a trabajar. Pero la gran pregunta es, ¿qué contribuciones se están realizando efectivamente al trabajo? Y acuérdense, y hay que tomar en cuenta que la contribución que hagamos tiene algún impacto en la ciudadanía, porque, como veníamos diciendo desde el comienzo, es a través de los servidores públicos en donde las funciones del Estado se materializan frente a las personas, frente a los ciudadanos. Piensen en un ejemplo tan simple como una persona que trabaja en ventanilla, en ventanilla de documentario, recibiendo documentos. Esa persona podría estar adecuadamente motivada, incentivada, para recibir los documentos rápido, registrarlos rápido y hacer que las personas que están esperando, los que están en cola, la cola sea lo más rápido posible o no se arme cola porque se despachan los documentos de manera rápida, de manera eficiente. Puede suceder lo contrario, puede ser que la persona esté en la ventanilla, se demore, esté con su celular, esté jugando, conversando con los compañeros, va a tomar café, mira el periódico, está en su trabajo. Esa persona está en su trabajo, está en el horario, marcó tarjeta, ingresó a la entidad, no se ha ido a otro lado. Pero vean ustedes ahí, en este ejemplo tan sencillo, la diferencia entre uno y otro. Y eso, si lo llevamos a todas las posiciones que hay en el sector público, seguramente vamos a encontrar muchísimos ejemplos de situaciones equivalentes. Y el tercer gran problema es que, como consecuencia del primer problema, se han colado en el sistema personas que de ninguna manera debieron haber entrado al sector público. Porque hay personas que sí debieron haber entrado, pero que tienen ese problema de incentivos. Pero hay personas que de ninguna manera debieron haber entrado. Y ahí hay dos categorías, y habría que diferenciar esas dos categorías. Una categoría son personas que solamente entran para beneficiarse de manera personal. Y esas personas seguramente serán las que son más proclives a realizar actos de corrupción. Porque justamente les interesa solamente su beneficio personal, y si ven la oportunidad, y si no ven mucho control, o no ven muchas restricciones, van a tomar esa oportunidad. Y la otra categoría de personas es personas con desempeño claramente deficiente, a las cuales no hay manera de reorientar, o de reentrenar, o de capacitar, porque no tienen las capacidades. Entonces la pregunta ahí es,
cómo entraron estas personas a prestar servicio público, para el servicio público, a ser servidores en el sector público. Entonces, esos tres problemas, al margen de cualquier régimen legal, al margen de cualquier mejora o cambio normativo que se haga, son tres problemas que siempre hay que tener en cuenta, hay que tomar en cuenta. Entonces, frente a esos problemas, y como decíamos, en ningún estado, en ningún país, los cambios se realizan de la noche a la mañana. Lo que hemos tenido en el Perú son momentos en los cuales se ha reformado la normatividad sobre el servicio civil y se han logrado hacer cambios. Pero como digo, los cambios tienen que ser sostenidos, los cambios tienen que siempre tener empuje político, disponibilidad presupuestaria y la capacidad de hacer esos cambios. En el 2004, hablando de los últimos 20 años, porque además estos son problemas, los problemas que he señalado y los síntomas, pero también los problemas de fondo, probablemente son problemas que podamos decir en el tiempo que son problemas que datan de los últimos 40 o 50 años en el Perú. Entonces, en los últimos 20 años, para hacer la historia corta, hemos tenido tres momentos en los cuales se han intentado producir reformas y en cada caso se han realizado avances. Una primera reforma se intentó hacer en el 2004, que digamos, yo diría que es una reforma que fue un empuje de reforma que quedó a medio camino. En el 2004 se logró cerrar el régimen de la 2530, y era importante ese cierre porque generaba distorsiones, siendo un régimen agrario, generaba distorsiones en los que estaban trabajando efectivamente, en los que estaban activos. Y se dio una ley que hasta ahora está vigente, que es la Ley Marco de Empleo Público. Esta ley se llama Ley Marco porque en el momento en que se dio esa norma y en el momento en que se planeó esa reforma, lo que se quería era dictar una serie de leyes vinculadas al servicio civil. Pero lamentablemente el empuje político que hubo en su momento solo fue parcial y solamente se logró sacar esta primera ley. La idea era sacar varias leyes vinculadas al servicio civil y solo se logró sacar en ese momento, en el 2004, esta ley que se llama, por eso se llama Ley Marco de Empleo Público, porque era la primera ley que iba a ser el paraguas de todas las demás leyes que iban a venir. Luego tenemos un segundo momento, un segundo impulso, que se da en 2008 cuando se crea la Autoridad Nacional del Servicio Civil. Fíjense que la Autoridad Nacional del Servicio Civil no existía. Hemos tenido servidores, y acabo de hacer referencia de decir que este problema tiene por lo menos 30 o 40 o probablemente hasta 50 años de existencia, los problemas de los servidores públicos. Y sin embargo, no teníamos, por muchos años no hemos tenido un ente rector. Recién en el 2008, y Servir empezó a funcionar efectivamente en 2009, se crea, a través del Decreto Legislativo 1023, el Sistema Nacional de Gestión, el Sistema de Gestión de Recursos Humanos del Sector Público, y se crea a la Autoridad Nacional del Servicio Civil. Y eso fue en 2008, con el Decreto Legislativo 1023. Pero ese fue un segundo momento de reforma, porque en esa misma época, esto ha sido hacia noviembre del 2008, se dictaron otros decretos legislativos, el 1024, el 1025, el 1026 y el 1057. El 1057 es el decreto legislativo que crea el CAS. Y los decretos legislativos 1024, 1025, 1026 establecen reglas, por ejemplo, sobre gerentes públicos, uno, el otro establece reglas sobre gestión de rendimiento y capacitación, y el otro decreto legislativo plantea medidas especiales para modernizar a gobiernos regionales y gobiernos locales. Eso fue en 2008. Y a partir del 2009 empieza a funcionar la Autoridad Nacional de Servicio Civil. Y en 2013 hay un tercer impulso de las reformas porque se da la Ley de Servicio Civil. Ya, de hecho, aquí esta norma fue promovida por la Autoridad Nacional de Servicio Civil, propuesta por el Poder Ejecutivo y fue finalmente aprobada por el Congreso a través de la Ley 3057. Entonces, estos tres momentos han creado el conjunto de normas que integran el sistema administrativo de gestión de recursos humanos. Cuando hablamos de recursos humanos en el Estado y hablamos de las reglas o la regulación de los recursos humanos en el Estado, hay que considerar todas esas normas. Todas esas normas constituyen un bloque, y son las reglas que regulan a los recursos humanos. Y aquí hay que tener presente que esas reglas se aplican a todas las entidades públicas y a todas las personas que están al servicio del Estado. Eso sin quitar sin decir que necesariamente todas las reglas son iguales. Es un conjunto normativo que se aplica a todas las entidades públicas,
y además se aplica a todos los servidores del sector público, a todas las personas. Como digo, eso no quita que existan reglas especiales y en algunos casos existan reglas diferenciadas. Entonces, ¿cuáles son esas reglas que hay que considerar, esas reglas especiales? Hay que considerar la Ley Marco de Empleo Público, de la que habíamos hablado, la Ley del Código de Ética de la Función Pública, que también es del año 2008, el Decreto Legislativo 1023, que es la ley de creación de Servir y la que establece las reglas del sistema de recursos humanos como tal, como sistema, y la Ley de Servicio Civil, que es la 30057. Pero también, y eso es justamente, por eso habíamos empezado estos comentarios hoy día hablando de las diferencias del sector público, se tienen que considerar también las normas presupuestarias. Y presupuesto público es otro sistema administrativo. En el sector público existen reglas a las cuales en el Perú les llamamos sistemas administrativos. Uno administrativo es el recursos humanos, pero hay otros sistemas administrativos como el de abastecimiento, tesorería, y el otro, otro ejemplo de ese sistema administrativo es el de presupuesto. Es el que regula cuáles son los ingresos, cuáles son los gastos y cómo se imputan esos gastos y esos ingresos en el sector público, y cómo los ejecutan y cómo los gastan las entidades en el sector público. Esas reglas también tienen que considerarse como parte complementaria del sistema de recursos humanos. Y también, en el marco de la Ley de Servicio Civil, que es la Ley 30057, se ha dado un reglamento que se llama el Reglamento General de la Ley de Servicio Civil. Este reglamento general es muy importante revisarlo porque está dividido en dos grandes partes, en dos títulos. Un primer título es el que establece las reglas que se aplican de manera general a todos los regímenes en el sector público, a todos los servidores en el sector público. Ahí ha habido mayor claridad al definir justamente cuáles son las reglas, porque también reconocer que como estas reformas se han ido dando en el tiempo, en diversos momentos, y se han ido generando diversas normas, hay que reconocer que puede ser complicado entender todas estas normas porque hay que hacer que todas ellas encajen entre sí. Y unas normas son del 2004, otras son del 2008, otras son del 2012, y además hay saliendo normas. Lo bueno de este reglamento es que que en esta primera parte se establece cuáles son los temas que sí son transversales y que sí son aplicables a todos los servidores públicos y a todas las entidades públicas. ¿Y cuáles son esas reglas? Las reglas del régimen disciplinario, por ejemplo. Ese es un ejemplo, el caso del régimen disciplinario, en donde, teniendo regímenes diferenciados, se ha creado como un régimen común. Entonces, hoy día, la forma como se imputan faltas, el procedimiento y las sanciones, para una persona que es 276, que es 728, que es CAS, es el mismo. Hasta antes de eso, cada uno tenía su propio sistema y era parte de era una de las complejidades que tenía la gestión de recursos humanos en el sector público. La idea es, o parte de la idea de la reforma es, llegar en algún momento a un régimen para todos, y esa es la idea de la Ley 30057 y es lo que se llama el nuevo régimen del servicio civil. Pero en el camino se están tomando medidas porque lo que se busca es, dentro de la diversidad existente, establecer parámetros comunes. Entonces nos vamos ordenando. Con la idea, como digo, de que en algún momento en el futuro, pero también de manera progresiva, todos los servidores, por lo menos los que pertenecen a los regímenes 276 y 728 CAS, migren progresivamente al nuevo sistema, al nuevo régimen. Porque, como digo, parte de los problemas han sido más de eso. En ese contexto, y como sucede con la mayoría de sistemas administrativos, existe un ente rector. El ente rector es una figura que es propia, es una creación peruana, digamos, dentro de lo que son los sistemas administrativos, porque el ente rector es una entidad que no es jerárquicamente superior a las demás entidades, sino que tiene competencia para regular, para supervisar, para regular de manera complementaria y en algunos casos para resolver controversias respecto de las reglas de ese sistema administrativo. Y cada sistema administrativo es diferente, pueden haber variantes. En el caso de SEBIR, que es la Autoridad Nacional de Servicio Civil, SEBIR tiene la potestad normativa, puede establecer reglas complementarias a través de directivas, pero también tiene potestad supervisora. Y también puede resolver conflictos. Por ejemplo, los temas disciplinarios que son resueltos en las entidades públicas entre entidad pública y un servidor, son resueltos en primera instancia por la entidad pública. Pero si el servidor no está de acuerdo, puede impugnar, puede apelar, y esa apelación no la resuelve la propia entidad, sino que la resuelve el Tribunal del Servicio Civil, que funge aquí como un tercero imparcial porque ya no es el que está en conflicto, ya no es el que impuso la sanción y no es el afectado por la sanción.
Esa es parte de las garantías y las mejoras que se han querido establecer en este sistema. Una cosa muy importante, y eso muchas veces también no se comprende cabalmente, es que hay que diferenciar entre estas reglas que son comunes a todas las entidades públicas y a todos los servidores de lo que es el nuevo régimen. Muchas personas, inclusive personas dentro del sector público, creen, equivocadamente, que las reglas de la Ley de Servicio Civil de la 30057 no se les aplican porque ellos no han migrado todavía al nuevo régimen. Y no es así. Como estábamos diciendo, hay un conjunto de reglas, un bloque de reglas, que además son reglas de derecho público, que se aplican a todas las entidades públicas y a todos los servidores públicos. Como parte de este ordenamiento, de este proceso de mejora que se ha ido dando en diversos momentos en el tiempo, lamentablemente no se ha dado todo en el mismo momento, sino que han habido impulsos, porque eso tiene que ver también con el proceso político y con el impulso político. No se han dado todas las reformas en un solo momento, sino que se han ido dando de manera progresiva. Eso explica que haya normas que se dieron en 2004, en 2008, en 2012. Y eso no es extraño, no es una particularidad peruana, sino que es un tipo de situaciones que suele pasar en muchos países, porque justamente estamos hablando de la reforma de un sector grande de la población laboral. Estamos hablando, como decíamos, como hemos visto los números, de 1.400.000 personas aproximadamente, y de esas probablemente tengan que migrar al nuevo régimen aproximadamente 600.000. ¿Por qué la diferencia? Porque la diferencia está en lo que son los regímenes especiales, que son grupos grandes de servidores, donde están, por ejemplo, los docentes, donde están, por ejemplo, el personal sanitario del sector salud, donde están militares, policías. Ese conjunto de regímenes especiales, que van a seguir siendo especiales, van a seguir teniendo reglas propias, son aproximadamente 750.000, más o menos. Entonces, los 600.000 más los 750.000 ya son 1.350.000. El grupo que queda, aproximadamente 70.000, son otras carreras especiales mucho más pequeñas, pero que existen en el sector público. Entonces, es importante tener en la cabeza y tener claridad sobre las diferencias. No podemos extrapolar así nomás las reglas del derecho laboral privado al sector público, por todas las razones que hemos venido explicando. Y eso tiene impacto directo, pues, ¿no? Y acá hay dos temas de los cuales se ha estado hablando mucho últimamente. Tiene impacto directo con dos situaciones que se dan en el sector público. Una tiene que ver con las reposiciones de servidores y la otra tiene que ver con la negociación colectiva en el sector público. En el tema de las reposiciones judiciales, de la reposición de los servidores públicos, justamente, y la explicación probable ante esa situación es que como en el Poder Judicial ha habido una mala comprensión de cuáles son las reglas aplicables a los recursos humanos en el sector público, y han venido aplicando de manera tradicional o comúnmente reglas del derecho laboral privado. Pero ahí el Tribunal Constitucional, y a pesar de que ha habido normas que regulan cómo ingresan las personas al sector público, el Tribunal Constitucional ha ratificado esas reglas. Y las reglas son relativamente simples. Lo primero que dice el Tribunal Constitucional es que para ingresar al sector público tiene que existir una plaza. O sea, en el sector público no se pueden crear puestos de la nada. Eso está regulado, justamente por eso hacemos referencia al principio de legalidad. Tiene que existir una plaza, tiene que existir un puesto, y ese puesto además está establecido en un instrumento de lo que llaman en el sector público un instrumento de gestión que se llama el CAP, el Cuadro de Asignación de Personal. Esa es una primera condición. Pero eso no basta, hay varias condiciones adicionales. Lo siguiente es que esa plaza tenga cobertura presupuestaria, porque si no, ¿de dónde se sacan los recursos para...? Esa es otra distorsión que en muchos casos no se entiende o no se quiere entender. Se cree, como sucede en el sector privado, de que para pagarle a un servidor público, el dinero sale, es como si el sector público, se cree que el sector público tiene ahorros en una cuenta bancaria o en una caja fuerte, de donde sea una contingencia, de ahí se puede sacar para pagar. Y el sector público no funciona así, justamente por ser diferente, tiene las reglas presupuestarias. En el sector público, cada línea de gasto está presupuestada, entonces no existen utilidades, no existen reservas, no existe dinero guardado en las cajas de ahorro o en una caja fuerte para cualquier contingencia. Todo está perfectamente parametrado.
Los gastos tienen que estar equiparados a los ingresos. Y para tener más gastos, se tienen que autorizar más ingresos. Entonces, si aparecen más gastos de la noche a la mañana y no hay ingresos, eso genera una contradicción. De hecho, eso es violatorio de las normas presupuestales. Y las normas presupuestales, como habíamos dicho también, tienen fundamento en la propia Constitución. Tienen fundamento en la propia Constitución. Entonces, no solamente cita que la plaza esté prevista en el cuadro de asignación de personal, sino que esta plaza tenga presupuesto, o sea, tenga dinero asignado para poder pagar, porque si no, no sería sostenible. Esa es la segunda condición. Y la tercera condición es que justamente habíamos hablado al comienzo, habíamos dicho que la Constitución y que el propio Tribunal Constitucional había reiterado que se basaba en el criterio de meritocracia e igualdad de oportunidades. Entonces, para ingresar a una plaza permanente en el sector público, no solamente se requiere que esa plaza tenga el cuadro de selección personal, que esa plaza tenga presupuesto, sino que además el ingreso haya sido por concurso público, por un concurso de méritos, público además, no un concurso interno, no cualquier concurso, sino un verdadero concurso público. Y solamente si se cumplen esas condiciones, esa plaza se vuelve una plaza permanente, con estabilidad y con derecho a reposición. El problema que ha ocurrido durante muchos años en el Perú, es, como decía, es que se ha malentendido y se ha creído que las reglas del derecho laboral privado se podían aplicar sin más en el sector público. Y se han estado dando reposiciones en esa situación. Y eso ha generado y sigue generando grandes problemas. A pesar de que, como decía, hay ya resoluciones del Tribunal Constitucional y se han dictado normas complementarias. Este año se dictó un decreto de urgencia, 014, donde se regula ese tema, justamente tratando de aplicar lo que el Tribunal Constitucional ya había dicho y lo que normas de presupuestarias y normas con rango de ley ya habían establecido desde hace muchos años, pero que seguramente por desconocimiento no han sido aplicadas en el sistema judicial. Y el otro tema es el de negociación colectiva. En el tema de la negociación colectiva hemos tenido una innovación porque a fines de 2016, me parece, el Tribunal Constitucional interpretó que esa fue una innovación porque no estaba claro hasta ese momento. Señaló que la negociación colectiva también era un derecho constitucional para los servidores públicos. Y señaló que era inconstitucional la prohibición absoluta y permanente de negociar temas económicos, porque normalmente las leyes de presupuesto decían que no había negociación colectiva. Y ese ha sido un tema muy discutido por años, pero del 2016, en dos sentencias, el Tribunal Constitucional aclaró ese tema, lo terminó de zanjar. Pero el Tribunal Constitucional también dijo que para que ese derecho sea ejercido, se requería una ley complementaria que dijera qué va a ser ese proceso, cómo va a ser ese proceso de negociación colectiva. Bueno, pasó el 2016, pasó el 2017 y recién el Congreso no llegó nunca a sacar esa ley. El tema es que como está definido, tal como lo ha interpretado el Tribunal Constitucional, para ejercer ese derecho de negociación colectiva, se necesitan los parámetros de una ley para saber cómo se hace esa negociación colectiva, cómo se desarrolla esa negociación colectiva. Este año también se ha dictado, por ejemplo, dictó una norma en donde regula ese procedimiento. Y entonces establece los tipos de negociación que puede haber, las cláusulas que se pueden negociar, las económicas, no económicas, estableció las formas, los niveles. Hay una negociación que se llama centralizada, hay una negociación que se llama centralizada especial y una negociación que se llama descentralizada. Estableció también ciertas reglas, porque el Tribunal Constitucional, otra vez, respetando lo que también ha dicho la OIT, ha señalado que el proceso de negociación tiene que tener parámetros y tiene que respetar lo que señalan las normas del presupuesto. Y también ha señalado que se pueden establecer bandas dentro de las cuales negociar. Ese tipo de reglas han sido incorporadas en esta norma. Como digo, también aquí ha habido una mala comprensión, porque se cree que simplemente se puede negociar sobre cualquier cosa y establecer cualquier tipo de beneficio, ya sea vía convenio colectivo o vía arbitral, cuando claramente el sector público es diferente, tiene reglas especiales, y de hecho ha sucedido y hay números que se han demostrado, con números se ha demostrado esto, los problemas que muchas negociaciones colectivas están originando o han originado, por ejemplo, a municipalidades, a gobiernos locales, en donde se han venido dando beneficios sin tomar en cuenta ninguna de estas reglas presupuestarias, y lo que tenemos ahora en los hechos es que hay entidades municipales, inclusive antes de la pandemia y antes de la crisis que se está viviendo ahora, sino de antes, que no eran sostenibles porque tenían muchos más gastos que los ingresos que generaban.
Y bueno, eso es lo que yo quisiera quedarme hasta este punto y estoy abierto y dispuesto a contestar sus comentarios, sus preguntas, observaciones. Muchas gracias.